Imagina estar a bordo de un vuelo que se desvanece en el aire, dejando al mundo en la oscuridad total. Desde el despegue hasta las teorías más insólitas que rodean la desaparición del vuelo 370 de Malaysia Airlines. Cada detalle inquietante nos llevará desde los cielos tranquilos hasta las profundidades del Océano Índico. Número 1. El despegue y la tripulación del vuelo 370 de pasajeros a bordo representaban una mezcla diversa de nacionalidades. Aunque la mayoría eran chinos, también había malayos, indonesios, australianos, franceses, estadounidenses, iraníes, ucranianos y hasta un par de neozelandeses. Lo que todos ellos compartían esa noche era la expectativa de un vuelo de 6 horas que los llevaría a la capital de China, sin sospechar lo que estaba por venir. El despegue fue como cualquier otro. El avión partió desde la pista 32R, elevándose hacia el oscuro cielo nocturno, atravesando las vastas y tranquilas aguas del mar de China meridional. La tripulación informó que habían alcanzado los 35.000 pies de altitud, una maniobra rutinaria para confirmar su altura con el control de tráfico aéreo de Kuala Lumpur. Número 2. El misterio de la desaparición. Todo cambió en cuestión de minutos. Después de que el vuelo 370 cruzara la frontera del espacio aéreo vietnamita, simplemente desapareció de los radares, como si se hubiera desvanecido en el aire. Este es el momento en el que lo que parecía una noche normal de vuelos se transformó en uno de los mayores misterios de la historia de la aviación moderna. A las 2:40 de la madrugada, el control aéreo vietnamita notificó a Malaysia Airlines que ya no podían ver al vuelo 370 en sus pantallas de radar. Esto disparó una ola de preocupación. El avión había salido de Kuala Lumpur poco después de la medianoche, y ahora, apenas unas horas más tarde, nadie sabía dónde estaba. Las autoridades malasias intentaron contactar con el avión por radio, sin éxito. A lo largo de las primeras horas de la mañana, mientras la mayoría del mundo aún dormía, los controladores aéreos y los equipos de emergencia ya estaban sumidos en una búsqueda desesperada. Nadie había escuchado una llamada de socorro ni había recibido ningún tipo de advertencia de emergencia. Todo parecía indicar que el vuelo Pero lo que hizo que esta desaparición fuera aún más misteriosa fue que no solo el radar civil había perdido el contacto. A las 2:22 de la mañana, los radares militares malasios también perdieron el rastro del avión sobre el mar de Andamán, una vasta extensión de agua oscura y siniestra. Esta fue la última vez que se tuvo algún tipo de contacto con el vuelo. Por alguna razón que nadie podía explicar, el avión había girado bruscamente hacia el oeste, alejándose de su ruta prevista hacia Pekín. Durante los siguientes minutos, el avión voló a través del estrecho de Malaca y luego continuó su camino hacia el noroeste, como si alguien hubiera cambiado deliberadamente el camino de especulaciones. Los primeros días de búsqueda sin resultados solo alimentaron más preguntas, y con cada minuto que pasaba sin una respuesta concreta, las teorías comenzaron a tomar vida propia. ¿Qué había sucedido realmente con ese avión? ¿Cómo es posible que, en una era tan avanzada tecnológicamente, un Boeing 777 simplemente se desvaneciera en el aire? La primera teoría que surgió fue que se trataba de un fallo mecánico catastrófico. No era raro que los aviones experimentaran fallas técnicas, pero que un avión de la magnitud del Boeing 777 desapareciera por completo, sin enviar una señal de socorro, resultaba altamente improbable. Los ingenieros y expertos en aviación de todo el mundo estaban perplejos. La aeronave, a pesar de tener 12 años de servicio, había pasado todos los controles de seguridad antes del despegue y era conocida por su fiabilidad. Entonces, ¿cómo explicar que ni siquiera el transpondedor estuviera funcionando? Aquí es donde las teorías comenzaron a volverse más complejas. Los expertos señalaron que el transpondedor del avión, el dispositivo que envía señales automáticas de ubicación y estado del vuelo, podría haber sido apagado deliberadamente. Esto llevó a la especulación de que alguien a bordo
quizás un miembro de la tripulación o un pasajero, había interferido con los sistemas del avión para ocultar su verdadera ubicación. Pero, ¿quién habría tenido los conocimientos suficientes para hacerlo? Esto pronto llevó a que las sospechas recayeran en el capitán Zaharie Ahmad Shah y en el primer oficial Farik Abdul Hamid. El capitán Zaharie, un hombre de 53 años, con más de 18, no parecía el tipo de persona que pudiera estar involucrada en algo tan oscuro. Sin embargo, la prensa no tardó en señalar detalles curiosos sobre su vida personal. Zaharie estaba pasando por un difícil momento familiar. Su matrimonio se encontraba en crisis y, según algunos informes, estaba deprimido. Esto llevó a muchos a especular que el capitán podría haber decidido desviar el avión intencionadamente en un acto desesperado. Además, se reveló que Zaharie poseía un simulador de vuelo en su casa, lo cual no es inusual para un piloto experimentado. Pero cuando los investigadores revisaron los datos del simulador, encontraron algo inquietante. Antes de desaparecer, adentrándose en el Océano Índico. ¿Coincidencia o un plan premeditado? Nadie podía estar seguro, pero las dudas estaban sembradas. Otra teoría que comenzó a circular era la del secuestro. En los primeros días tras la desaparición, se descubrió que 2 pasajeros habían abordado el vuelo con pasaportes robados, uno de Austria y otro de Italia. Este descubrimiento generó una gran alarma y llevó a las autoridades a considerar la posibilidad de que el vuelo hubiera sido secuestrado por terroristas. Sin embargo, tras una investigación más profunda, se descubrió que estos seres queridos que lloraban y esperaban en vano alguna señal de vida de sus familiares. A pesar de la angustia creciente, las autoridades no tenían respuestas claras para ofrecer. El avión había desaparecido y con él 239 personas. Para aumentar la confusión, varios informes de avistamientos comenzaron a surgir. En los días posteriores a la desaparición, pescadores, trabajadores de plataformas petrolíferas y residentes de pequeñas islas en el Océano Índico aseguraron haber visto un avión volando a baja altitud o incluso restos flotando en el agua. Sin embargo, ninguno de estos testimonios resultó ser creíble o verificable. Cada pista parecía llevar a un callejón sin salida, y con cada día que pasaba, las esperanzas de encontrar sobrevivientes se desvanecían. El 19 de marzo de 2014, aproximadamente 11 días después de la desaparición, las autoridades recibieron un informe de un trabajador en una plataforma petrolífera cerca de la costa de Vietnam. Afirmaba haber visto un objeto en llamas cayendo del cielo esa noche. Aunque se trató de un testimonio aterrador, las autoridades no pudieron verificar la historia y, después de investigar, la pista fue descartada. Otros relatos de testigos oculares en las Maldivas mencionaron haber visto un avión volando bajo en dirección suroeste, pero nuevamente, no había pruebas tangibles que corroboraran estas afirmaciones. Los equipos de búsqueda no se rindieron. Se unieron más países, incluidas China, Vietnam, Australia, Tailandia y Estados Unidos, todos equipados con tecnología avanzada y recursos militares para ayudar en la búsqueda. Satélites, sonares y aviones especializados peinaban el área en busca de cualquier indicio, pero el océano guardaba su silencio. Todo parecía demasiado grande, demasiado profundo, como para encontrar algo en medio de esa vastedad. Fue entonces cuando los investigadores se dieron cuenta de que habían estado buscando en el lugar equivocado. Los datos de los radares. Número 5. La expansión de la búsqueda al Océano Índico. Con cada día que pasaba sin resultados concretos, el misterio del vuelo 370 de Malaysia Airlines se volvía más profundo. Para el 15 de marzo de 2014, casi una semana después de la desaparición, las autoridades malasias anunciaron que se habían detectado señales satelitales, conocidas como pings,
que sugerían que el avión había continuado volando durante horas después de su último contacto con el control de tráfico aéreo. Este nuevo dato arrojaba luz sobre el paradero del avión, pero también habría una nueva serie de preguntas desconcertantes. Las señales captadas por el satélite de la empresa británica Inmarsat indicaban que el avión había seguido transmitiendo durante aproximadamente 6 horas después de haber desaparecido del radar. Esta revelación cambió por completo el enfoque de la búsqueda, ya que indicaba que el avión no se había estrellado inmediatamente después de perder contacto, sino que había seguido volando en alguna dirección desconocida. Lo que no estaba claro era los equipos de búsqueda y rescate, que inicialmente se habían centrado en el mar de China Meridional, ahora se encontraban ante la tarea monumental de peinar el vasto Océano Índico. Se trataba de un área de miles de kilómetros cuadrados, una región conocida por su profundidad extrema y sus condiciones meteorológicas implacables. La idea de buscar un avión desaparecido en ese lugar parecía, en muchos sentidos, casi imposible. El 16 de marzo, las autoridades malasias y australianas comenzaron a redirigir sus esfuerzos hacia el sur del Océano Índico. Se desplegaron buques, aviones y submarinos equipados con la última tecnología de sonar en un intento desesperado por localizar los restos del avión. Sin embargo, la región presentaba obstáculos considerables. Las aguas eran increíblemente profundas, en algunos puntos alcanzaban más de 6.000 metros, y las corrientes oceánicas podían haber dispersado cualquier escombro a lo largo de cientos de kilómetros. Eran extremadamente duras, con tormentas frecuentes y olas gigantes que dificultaban enormemente los esfuerzos de búsqueda. A medida que pasaban los días y los resultados seguían siendo esquivos, el costo de la operación comenzó a aumentar. La búsqueda del vuelo 370 se convirtió rápidamente en la más costosa de la historia de la aviación. Los países involucrados no escatimaron en recursos, pero el océano parecía guardar sus secretos celosamente. Incluso con la tecnología más avanzada disponible, no había rastro del avión, ni siquiera una pieza flotante o un indicio de escombros. Número 6. El descubrimiento del flaperón en la isla de Reunión. Pasaron los meses, y a pesar de los esfuerzos monumentales de búsqueda, el océano seguía resistiéndose a revelar sus secretos. Parecía que el misterio del vuelo 370 de Malaysia Airlines se desvanecería en la historia como uno de los enigmas más impenetrables de la aviación moderna. Pero en julio de 2015, más de un año después de la desaparición, un hallazgo inesperado por lo que sugería sobre la trayectoria del avión y las corrientes oceánicas que habían arrastrado el flaperón hasta ese lugar. Los expertos en aviación y los investigadores del accidente rápidamente pusieron manos a la obra para confirmar si el flaperón pertenecía realmente al vuelo 370. Después de un análisis exhaustivo en un laboratorio especializado en Francia, se determinó que, efectivamente, la pieza era del Boeing 777 desaparecido. Este hallazgo, aunque sombrío, fue un avance significativo en una investigación que había estado plagada de frustraciones y callejones sin salida. Pero el descubrimiento del flaperón también planteó nuevas preguntas. La isla de Reunión está situada a unos 3.700 kilómetros al oeste de la zona de búsqueda oficial en el Océano Índico. ¿Cómo había llegado hasta allí? Las corrientes oceánicas, conocidas por ser extremadamente fuertes y erráticas en esa parte del mundo, probablemente habían arrastrado los escombros durante meses, moviéndolos a través de vastas distancias. Sin embargo, esto también significaba que cualquier otro posible fragmento del avión podría haber sido dispersado a lo largo de una enorme área geográfica, complicando aún más la búsqueda. Número 7. La búsqueda continúa, más escombros dispersos. El descubrimiento del flaperón en la isla de Reunión encendió una nueva oleada de esperanza entre los investigadores y las familias de los pasajeros.
Después de más de un año de angustia y frustración, finalmente había una pieza tangible del vuelo 370 de Malaysia Airlines. Sin embargo, aunque el hallazgo confirmó que el avión había caído en el océano, la búsqueda de respuestas apenas comenzaba. Las preguntas sobre qué había sucedido realmente en ese fatídico vuelo seguían sin respuesta, y la búsqueda de más restos continuaba. En los meses posteriores al hallazgo del flaperón, las corrientes del Océano Índico seguirían entregando piezas esparcidas del avión en varias playas a lo largo de la costa este de África y en islas cercanas. Durante los siguientes 18 meses, se encontraron 27 fragmentos más que se creía que pertenecían al avión desaparecido. Los descubrimientos más importantes se realizaron en playas de Tanzania, Mozambique, Madagascar, Sudáfrica y Mauricio. Cada pieza de escombro encontrada era un pequeño rayo de esperanza, pero al mismo tiempo un recordatorio de la magnitud del misterio. Algunas de estas piezas incluían partes del fuselaje y fragmentos de la cabina. Sin embargo, lo que hacía que estos hallazgos fueran aún más desconcertantes era la condición en la que se encontraban algunos de estos fragmentos. Aunque algunos mostraban signos de desgaste por haber flotado en el océano durante meses, otros estaban en un estado sorprendentemente bueno, como si hubieran sido protegidos por las corrientes o las olas. Uno de los descubrimientos más impactantes fue el de una pieza de panel interior de la cabina encontrada en una playa en Sudáfrica. Esta pieza, cubierta de caracoles y algas, ofrecía una mirada al interior del avión, pero también planteaba preguntas aún más difíciles de responder. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Qué otros fragmentos del avión podrían estar escondidos en otras playas aún no exploradas? El impacto de estos hallazgos no se limitaba a las playas africanas. Los científicos marinos comenzaron a estudiar con mayor precisión las corrientes oceánicas del Océano Índico, intentando comprender cómo los escombros podían haberse dispersado a lo largo de distancias tan vastas. Utilizando modelos matemáticos y simulaciones por computadora, intentaron recrear el viaje de estos fragmentos, lo que ayudó a crear una imagen más clara de cómo el avión podría haberse desintegrado tras el impacto. Estos estudios indicaron que las corrientes oceánicas podían mover fragmentos grandes a lo largo de miles de kilómetros, desde el sur del Océano Índico hasta las costas de África. Con cada nuevo hallazgo surgía una mezcla de emociones. Para las familias de las víctimas, estos descubrimientos ofrecían una especie de cierre, pero también abrían viejas heridas. Cada pieza encontrada recordaba que, aunque el avión había sido localizado de alguna manera, las preguntas más importantes aún estaban sin responder. ¿Qué causó la desaparición del vuelo? ¿Fue un accidente o un acto deliberado? ¿Por qué no se encontraron antes estos fragmentos? Número 8. La teoría del piloto y su simulador. Mientras los equipos de búsqueda seguían rastreando las vastas profundidades del Océano Índico en busca del vuelo 370, los investigadores comenzaron a enfocarse en lo que había sucedido dentro de la cabina del avión. A medida que el tiempo pasaba y la búsqueda no daba resultados concretos, surgió una teoría perturbadora. ¿Y si alguien a bordo, específicamente el piloto, había desviado deliberadamente el avión? El capitán Zaharie Ahmad Shah, con 53 años y 18,000 horas de vuelo, era un veterano de Malaysia Airlines y al principio no parecía ser el tipo de persona que pudiera estar involucrada en un acto de tal magnitud. Sin embargo, las circunstancias alrededor de su vida personal comenzaron a despertar sospechas. Se decía que Zaharie estaba atravesando problemas familiares importantes, incluyendo la separación de su esposa, lo que, según algunos, podría haberlo llevado a un estado emocional frágil. Esta información, combinada con otra pieza crucial de evidencia, encendió las alarmas. Zaharie tenía en su casa un simulador de vuelo. Tener un simulador no era inusual para un piloto de su experiencia.
Muchos pilotos recrean vuelos en casa para practicar o simplemente por diversión. Sin embargo, lo que hizo que este simulador en particular fuera objeto de escrutinio fue lo que los investigadores encontraron en su memoria. El simulador de Zahari contenía registros de un vuelo simulado que seguía una ruta muy similar a la que el vuelo 370 tomó antes de desaparecer. En esta simulación, el vuelo terminaba en medio del Océano Índico, en un área remota que coincidía con la región donde los equipos de búsqueda estaban concentrando sus esfuerzos. La coincidencia fue inquietante, y aunque los investigadores no pudieron concluir que Zahari hubiera planeado deliberadamente desviar el avión, esta información generó una nueva ola de especulaciones. La teoría que surgió a raíz de este hallazgo era que Zahari podría haber decidido desviar el vuelo en un acto deliberado, posiblemente como un suicidio ampliado. Esta teoría apuntaba a que el piloto apagó el transpondedor del avión, desvió la nave de su curso original y la guió hacia el sur del Océano Índico, una de las zonas más remotas del planeta, donde sabía que sería casi imposible encontrar los restos del avión. Número 9. Las hipótesis sobre el secuestro y los pasaportes robados. A medida que la búsqueda del vuelo 370 continuaba sin arrojar resultados concluyentes, y las teorías sobre un desvío deliberado tomaban fuerza, otro posible escenario comenzó a ganar terreno: la idea de que el avión había sido secuestrado. La desaparición misteriosa y el cambio repentino de rumbo del avión planteaban la posibilidad de una toma hostil de la aeronave por parte de pasajeros o personas externas. Y dentro de este marco de hipótesis, surgieron detalles que parecían alimentar la teoría de un secuestro. En los primeros días después de la desaparición, se descubrió que 2 de los pasajeros a bordo habían embarcado con pasaportes robados. Esta revelación causó una gran conmoción en los medios y entre las autoridades, ya que el uso de pasaportes robados era un signo común en actividades delictivas, incluidas las relacionadas con el terrorismo internacional. Los 2 pasajeros en cuestión habían utilizado pasaportes de ciudadanos europeos, uno a nombre de un ciudadano austríaco y otro italiano, ambos reportados como robados en Tailandia en los meses anteriores. El descubrimiento de estos pasaportes robados avivó las especulaciones de que el vuelo 370 podría haber sido secuestrado. En ese momento, el mundo aún estaba sumido en la paranoia posterior al 11 de septiembre, y la posibilidad de un nuevo ataque terrorista a gran escala no era impensable. Las primeras investigaciones sobre los pasajeros y sus posibles vínculos con organizaciones extremistas comenzaron de inmediato. Interpol, la organización policial internacional, confirmó que ambos pasaportes robados figuraban en su base de datos de documentos perdidos y robados. Lo que más sorprendió a las autoridades fue que, a pesar de que estos pasaportes habían sido reportados como robados, nadie en el aeropuerto de Kuala Lumpur había detectado esta anomalía antes de permitir que los pasajeros abordaran el vuelo. La negligencia en los controles de seguridad se convirtió en un punto de crítica mundial, y las autoridades malasias fueron duramente cuestionadas por no haber revisado la base de datos de Interpol. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando se reveló la verdadera identidad de los pasajeros que habían utilizado los pasaportes robados. Ambos hombres eran jóvenes iraníes, uno de 19 años y el otro de 29, que aparentemente habían abordado el avión con la intención de buscar asilo en Europa. Estos detalles fueron descubiertos después de que las autoridades investigaran sus antecedentes y rastrearan los boletos que habían comprado, los cuales eran de ida hacia Ámsterdam, a través de Pekín, en una ruta bastante económica. Número 10. El misterio de las llamadas de los teléfonos móviles. Mientras las investigaciones sobre la desaparición del vuelo 370 de Malaysia Airlines se intensificaban, surgió un nuevo elemento inquietante en el misterio.
Los teléfonos móviles de algunos pasajeros seguían sonando horas después de que el avión desapareciera de los radares. Este detalle inusual y perturbador alimentó especulaciones y abrió nuevas preguntas sobre el destino de la aeronave y lo que realmente sucedió durante esas horas cruciales. Cuando los familiares de los pasajeros se dieron cuenta de que el avión no había aterrizado en su destino previsto, comenzaron a intentar contactar a sus seres queridos a través de llamadas y mensajes de texto. En muchos casos, los familiares afirmaron que cuando llamaban a los teléfonos móviles de los pasajeros, podían escuchar el timbre, como si los dispositivos estuvieran aún activos y a la espera de ser contestados. Este fenómeno causó un gran desconcierto, ya que si el avión se había estrellado o había caído al mar, se esperaba que los teléfonos móviles se hubieran apagado o destruido. La posibilidad de que los teléfonos móviles estuvieran sonando implicaba que el avión no se había desintegrado de inmediato y que podría haber estado en el aire mucho más tiempo del que se pensaba originalmente. Los familiares, llenos de angustia y desesperación, se aferraban a la esperanza de que sus seres queridos aún estuvieran vivos en algún lugar, quizás en una pista de aterrizaje improvisada o en una ubicación remota, esperando ser rescatados. Este fenómeno de los teléfonos móviles provocó una nueva oleada de especulaciones, tanto en los medios como en las redes sociales. ¿Podría el avión haber aterrizado en algún lugar desconocido, con los pasajeros retenidos o incomunicados? ¿Era posible que el avión hubiera realizado un aterrizaje forzoso y que los pasajeros estuvieran atrapados sin poder comunicarse con el mundo exterior? Las teorías más extravagantes comenzaron a surgir, alimentadas por la desesperación y la incertidumbre. Sin embargo, los expertos en telecomunicaciones pronto ofrecieron una explicación más técnica para este extraño fenómeno. Los ingenieros de redes celulares explicaron que, cuando se realiza una llamada a un teléfono móvil, la red intenta establecer una conexión con el dispositivo durante varios segundos. Durante este tiempo, el sistema hace sonar la llamada en el teléfono del emisor, incluso si el dispositivo del receptor está apagado, fuera de cobertura o destruido. En otras palabras, el hecho de que los familiares escucharan el timbre de los teléfonos no significaba necesariamente que el dispositivo del otro lado estuviera activo o que la persona estuviera en condiciones de contestar. Este fenómeno ocurre porque, antes de que la red determine que el teléfono está fuera de servicio o no puede ser alcanzado, hace sonar la llamada mientras intenta conectar con el dispositivo. Solo después de varios intentos fallidos de conexión, la red detiene el timbre y emite un mensaje de que la llamada no puede ser completada. En el caso del vuelo 370, esto explicaría por qué los teléfonos de los pasajeros parecían seguir sonando horas después de la desaparición del avión.